Entramos en el último día de Hag HaSukkot, y que también es conocido y denominado por nuestros Jajamim como Yom Hoshana Rabbah. Yom Hoshana Rabbah. Y vamos a, Bezrat Hashem, a tratar de entender un poquitito las mitzvot que tenemos en este día de manera especial. Nosotros tenemos en Hag HaSukkot, tanto en nuestros días como en la época del Bet HaMikdash, varias mitzvot de Oraita que se cumplen en Sukkot. Básicamente tenemos 4 mitzvot, de las cuales 2 mitzvot Baruch Hashem las podemos ir cumpliendo constantemente, aunque no tengamos Bet Mikdash, mientras que hay 2 mitzvot que para poder cumplirlas necesitamos Bet Mikdash. La mitzvah de Yeshiva Basukah, la mitzvah de habitar en la Sukkah durante 7 días, desde el primer día de Sukkot hasta mañana en la noche, como está escrito en la Torah, Basukot Teshvu Shivat Yamim, en la Sukkot habitarán durante 7 días, Ki Basukot Oshavti et Bnei Israel, porque en la Sukkot yo hice habitar a Bnei Israel, asentar a Bnei Israel. Entonces, esa mitzvah es una mitzvah que la cumplimos de manera constante durante los 7 días, como enseñaron Jajamim en el Talmud, y está fijado en la halajá, Teshvu ke'ein taduru, que lo que dijo la Torah, Teshvu, que significa literalmente sentarse en la sukkah, no significa que la mitzvah en la sukkah es estar sentado. Y si estoy parado, no estoy cumpliendo la mitzvah. No. La intención del pasuk es habitar en la sukkah. O sea, Teshvu ke'ein taduru. Entonces, ¿qué significa habitar? Dijeron Jajamim, todo lo que la persona acostumbra hacer en su casa, de manera fija, lo va a hacer en la sukkah, en la vivienda pasajera, Dirat Aray, que es la sukkah. Entonces, comer, vivir, dormir, estudiar, platicar, todo lo que uno acostumbra hacer en su casa. Después tenemos la mitzvah de Arbat Aminim. Ulekachtem lachem hayom harishon. De Oraita, la mitzvah de las 4 especies es solamente el primer día. Pero en el Bet HaMikdash dice la Torah, Usmachtem lifnei Hashem Elokechem, se alegrarán frente a Hashem. Y de ahí aprendieron Jajamim de que la mitzvah de Arbat Aminim en el Bet HaMikdash es todos los días de Oraita. O sea, fuera del Bet HaMikdash es solamente el primer día, como está escrito, Lekachtem lachem bayom harishon. ¿Sí? Zecher la Mikdash, en recuerdo del Mikdash, nosotros tomamos los Arbat Aminim, afilu fuera del Bet HaMikdash, toda la semana, menos Shabbat. El Shabbat es por otro motivo, porque si una persona va a cargar en la vía pública, exactamente como el mismo motivo del shofar que no se toca en Rosh Hashanah, en Shabbat, cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, o que no se lee la Megilá cuando Purim cae en Shabbat. Top. Dentro de los Arbat Aminim tenemos la mitzvah de las 4 especies, que una de ellas es la arabá. Jajamim dijeron de que los Arbat Aminim tienen varios simbolismos conocidos.
Y uno de ellos, que cada uno de los minim representa un tipo de Yehudí. El etrog es un fruto que tiene gusto y aroma. Eso representa a los Yehudim que tienen Torah y cumplen mitzvot. El ulav viene de la palmera. ¿Sí? ¿Y qué crecen en las palmeras? Dátiles. Y los dátiles tienen buen gusto, pero no tienen aroma. Entonces, ¿eso qué representa? Representa a los Yehudim que tienen Torah, pero no tienen mitzvot. Después tenemos Hadas. El Hadas tiene buen aroma, el mirto, pero no tiene sabor. Eso representa a los Yehudim que tienen mitzvot, pero no tienen Torah. Y por último tenemos las Arabot. Las Arabot no tienen ni gusto ni aroma. Entonces, ¿qué representan? Los Yehudim, que lo único que tienen es que son Yehudim, porque no tienen ni Torah ni mitzvot. O sea, según la halajá, si me falta el etrog, ¿puedo hacer la brajá de Arbat Aminim? No. Afilo que tenga los otros tres. Y si tengo el lulav y no tengo el lulav y tengo los otros tres, tampoco. Y si no tengo Hadasim y tengo los otros tres, tampoco. Y si no tengo Arabot, a pesar de que tengo los otros tres, tampoco. O sea, afilo que me falta la Arabá que representa al Yehudí, que en definición podríamos decir que es un rasha, que es un malvado, que no tiene ni Torah ni mitzvot. A pesar de eso, si no lo tengo con las 4 especies, si me falta esa especie y tengo las otras 3 que representan los Yehudim que de alguna forma algo tienen, o tienen las 2 cosas, o tienen solamente Torah o solamente mitzvot, pero algo tienen. Pero la Arabá representa al que no tiene ninguna de las 2. Y a pesar de eso, si a mí me faltan las Arabot, y ahora quiero decir la brajá por el etrog, el lulav y los hadasim, la brajá de al netilat lulav, no puedo decir la brajá, y si dije la brajá, es brajá levatala. Eso es algo que hay que entender. Por otro lado, en la época del Beit HaMikdash había otras 2 mitzvot. Una es la mitzvah de Nisuch HaMaim, que se vertía los 7 días de Sukkot una cantidad de agua que se traía del Ma'ayan Shiloach, del manantial del Shiloach, y se vertía sobre el Mizbeach. Esa mitzvah no está meforeshet en la Torah, no está directamente escrita en la Torah, sino que es alajá le Moshe Misinai. Hay un remes, hay una señal en las parshiot de los korbanot que leemos los 7 días de Sukkot, donde tenemos una mem, una yud y una mem que sobra aparentemente, que están de más durante los 7 días, y esa mem, yud y mem forma la palabra maim. Maim. Entonces de ahí quisieron aprender de que tenemos una señal de la mitzvah de Nisuch HaMaim en la Torah, pero la Gemara al final llega a la conclusión de que de ahí no se aprende la mitzvah. Eso es un remes, es una señal. Pero la mitzvah, ¿de dónde viene? La mitzvah oficial, de manera oral, por medio de Moshe. Hashem le dijo a Moshe Rabenu, nosotros tenemos una mitzvah que cuando tengamos el Beit HaMikdash tenemos que traer agua y vertirla sobre el Mizbeach. Ya fe. Esa es la mitzvah de Nisuch HaMaim, y de ahí viene todo el tema de lo que es el Simchat Beit HaShoevah, la alegría de que se festeja durante Sukkot, y que está basada básicamente en esa mitzvah.
Pero después tenemos otra mitzvah más, que es la mitzvah de Aravá. Aravá, una mitzvah muy especial. Y que les voy a leer lo que dice la Mishnah para que entiendan de qué se trata esta mitzvah. Había una mitzvah especial solamente con Aravot. Solamente. O sea, esta mitzvah es aparte de la Aravá de las 4 especies. O sea, tenemos la Aravá que tiene que estar con los Arbat Aminim, pero había una mitzvah independiente, aparte, que era solamente de Aravot. Y que esa mitzvah también se cumplía solamente en el Bet HaMikdash. Entonces tenemos la mitzvah de Aravá en el 4º capítulo de Masejet Sukkah, en la Mishnah Hei. Dice la Mishnah, mitzvat Aravá Keitzat. ¿Cómo se cumple esta mitzvah de Aravá? Que otra vez es la Aravá que se colocaba alrededor del Mizbeach, del altar. ¿Cómo se cumple esta mitzvah? Dice la Mishnah. Makom haya lemata mirushalayim benikra Motza. Había un lugar a la salida de Jerusalén, que hoy en día también existe y tiene el mismo nombre. Yo no sé si es exactamente el mismo lugar, pero aparentemente, que se llama Motza. Cuando uno sale de Jerusalén en dirección a Tel Aviv, ¿mejor? Entonces, ¿qué hace? ¿Sube o baja? ¿Qué hace? ¿Ah? Baja, mejor. Entonces, había un lugar a las salidas de Jerusalén que se llamaba Motza. Así se llamaba. Motza. ¿Qué significa Motza? Motza viene de la palabra limtzó, encontrar. Metzia. Seder, yafe. Matzati. Yordim lesham, bajaban ahí, umelaktim misham, y recolectaban de ahí murbiot shel Aravá. Murbiot shel Aravá significa ramas, pero bien grandes de Aravot, no como las Aravot que nosotros agarramos, que es una ramita que la ponemos junto con el lulav. Eran ramas gigantes, grandotas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Ubaim bezofkim ota betzidei hamizbeach. Agarraban esas ramas y las apoyaban a los lados del mizbeach, del altar. ¿Qué? עכשיו, ¿qué altura tenía el mizbeach? 10 amot. 5 metros. עכשיו, Jajamim dicen en la Gemara que esas ramas tenían que tener 11 amot, o sea, 5 metros y medio. ¿Para qué? Para que no solamente se apoyen sobre el mizbeach, sino que sobrepasen un poco y entren keilu dentro del mizbeach. ¿Ceder? Entonces, estas son ramas, imagínense, 5 metros y medio es bien alto. ¿Mejor? Ya fue. Muy bien. Entonces venían y hacían eso. Zofkim otam betzidei hamizbeach v'rasheim kefufim al gabei hamizbeach, y la cabeza de esas ramas, sí, se reclinaban sobre el mizbeach. En el momento que hacían eso, lo hacían en el día, y takú ve'ariu betakú, tocaban el shofar, tekiá, truá, tekiá. Bechol yom mekifim et hamizbeach pa'am achat. Todos los días rodeaban al mizbeach con esas aravot una sola vez. Veomrim ana Hashem Oshiana, ana Hashem Atzlichana, decían estos psukim. Rabbi Omer ani va'o Oshiana. Pero había un día que rodeaban al mizbeach y lo hacían 7 veces, no una vez, 7 veces.
¿Qué día era ese? Mañana. Hoy. Ya es hoy. El séptimo día de Sukkot. ¿Sí? ¿Qué? ¿Los otros días rodeamos una vez solo con los arabot o con las cuatro? Solo con los arabot. Solo con los arabot. Pero hoy Aquí estamos hablando de la mitzvah de Arabá únicamente. בסדר? יפה מאוד. עכשיו, hay una discusión entre los mefarshim cómo hacían esto. Hay quienes explican que primero, cada día de Sukkot, esas arabot que traían, primeramente daban una vuelta alrededor del Mizbeach con esas arabot y luego las apoyaban en el Mizbeach. ¿Entendido? Primero hacían la akafá y luego apoyaban la arabá en el Mizbeach. Y hay quienes explican de que apoyaban las arabot directamente sobre el Mizbeach y agarraban los arbat aminim y daban una vuelta alrededor del Mizbeach. Eso lo hacían todos los días, menos el séptimo día. En el séptimo día hacían estas 7 vueltas, Sheva Peamim. Entonces, de acuerdo a la explicación que dijimos ahora, ¿cómo hacían? Que o que daban 7 vueltas con las arabot, ¿ceder? Y luego las apoyaban sobre el Mizbeach, o que apoyaban las arabot sobre el Mizbeach y daban 7 vueltas con los arbat aminim, como hacemos hoy en día nosotros. Que mañana vamos a dar 7 vueltas alrededor de la bimá con los arbat aminim. ¿Ceder? Ya fue mejor. Allá. Entonces, esta es la segunda mitzvah de Arabá. Entonces tenemos mitzvah de Arabá conjuntamente con las 4 especies y tenemos mitzvah de Arabá de alrededor del Mizbeach o dar vuelta con las arabot o rodear el Mizbeach, pero al final esa era la mitzvah de Arabá. ¿En dónde está esta mitzvah en la Torah? Otra vez, en ningún lado. Es igual que la mitzvah de Nisuch Hamayim. Es una mitzvah que es alajá le Moshe misinai. Es una alajá, mitzvah que la recibió Moshe Rabenu oralmente y la transmitió a Bnei Israel oralmente. A pesar de que hay otra vez un remes en la Torah. Porque la Torah dice, ulekachtem lachem, tomarán para ustedes. Pri etzadar, un fruto, ¿sí? Que es el etrog. Anaf capote marim, que es el corazón de la palmera. Anaf etzavot, que es el hadas. Ve arbei nahal. Arbei nahal son los sauces llorones. Hay quienes aprendieron de esa palabra que está en plural, de que hay que tomar 2 arabot. Y por eso nosotros agarramos 2 arabot. ¿Sí? ¿Cómo agarramos? Pri etzadar, que es el etrog, 1, pri, no perot, pri. Kapot temarim, ahí está en plural, pero está jaser, o sea, dice, es como si estaría escrito kapat temarim, no kapot temarim. Entonces, por eso es como si sería singular y por eso es un solo lulav. Anaf etz avot, que son 3 palabras de los 3 adasim, de los 3 mirtos. Ve arbei nahal, que es plural de las ramas del sauce. Entonces, por eso tenemos un etrog, un lulav, 3 adasim y 2 arabot. Pero hay quienes dijeron que por qué la palabra arbei nahal, que son los sauces, está en plural, para enseñarte que hay 2 mitzvot con el sauce. Una es la mitzvah con arbat aminim y la otra es la mitzvah de la arabá solita sobre alrededor del Mizbeach. De ahí
hay el remes de la mitzvah de Arabot. Muy bien. Ahora, entonces esa es la mitzvah de Arabá que tenemos en el Beit HaMikdash. יפה מאוד. עכשיו, los Kohanim, נכון. Y solo en este periodo. Nada más. Bueno, עכשיו tenemos que entender. Dafka de la especie menos pensable, que es la Arabá, tenemos dos mitzvot. La Arabá, no solamente que es mitzvah con los Arbat Aminim, con las 4 especies, sino que tiene una mitzvah especial, solita. Y no es con cualquier Arabá, es con Arabot gigantescas, grandotas, que hay que ponerlas sobre el Mizbeach. Entonces hay que entender esto. ¿Por qué Dafka eligieron a la Arabá? Kohen Kol, ¿por qué Bijelal tiene que haber Arabá con las 4 especies? Eso ya lo preguntamos. Arabá con 4 especies. Lama, Mapito. ¿Esos Yehudim también tienen que estar con las 4 especies? Si no tienen nada de Yehudim, no tienen ni Torah ni mitzvot. Y después, ahora no solamente que las tenemos con las 4 especies, sino que las agarramos solitas. Y les damos Keilu una posición especial, y las ponemos sobre el Mizbeach. Y no Arabot Kaele, Arabot grandotas, que rodeen todo el Mizbeach. Más de Lama. ¿Por qué? No, entonces, me van a decir, no, ¿saben por qué las Arabot Dafka? Porque los que están más alejados hay que acercarlos al Mizbeach. Los que ya tienen un poco de Torah, de mitzvot, no necesitan tanto Mizbeach. ¿A quién hay que acercar al Mizbeach? A los que están alejados, ¿no? Entonces a esos los ponemos alrededor del Mizbeach. Se dice que todos los Yehudim tenemos en nuestra alma el deseo de amar a Hashem y de tener temor a Hashem. Yafé. Ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes. Después de la mitzvah de la Arbat Aminim, la Arabá de las Arbat Aminim, y después de la mitzvah de Arabá de Alajale Moshe Sinai, de poner alrededor del Mizbeach, tenemos una mitzvah que es mitzvah Nevi'im. Una mitzvah que fue impuesta por los profetas, que por supuesto tiene que ver con la Arabá del Beit HaMikdash. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana, después de que terminemos de dar las 7 vueltas con los Arbat Aminim en las 7 Oshanot, todos los días en Sukkot damos una vuelta y decimos una Oshaná del día correspondiente. Y eso va cambiando, depende de en qué día comienza Sukkot. En Sukkot, en Oshaná Rabbah significa mucha Oshaná, o sea, hay muchas Oshanot porque hay 7 vueltas y se leen 7 Oshanot que simbolizan, ¿sí?, las 7 midot, las 7 cualidades, que también tienen que ver con los 7 ushpizin, ¿sí?, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Abraham, Yitzhak y Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Hay quienes hacen el orden diferente. Primero traen a Yosef y luego recién traen a Moshe y Aarón porque van en orden cronológico. Según el orden de las midot, primero viene Netzach, que es Moshe, luego viene Hod, que es Aarón, y luego viene Yesod, que es Yosef, y luego Malchut, que es David. Pero
Si vamos en orden cronológico, ¿quién estuvo primero en la historia? ¿Moshe o Yosef? ¿Quién estuvo primero? Yosef. Mejor. Yosef, hijo de Jacob. Y luego recién viene ya Moshe y Aarón. Top. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Después de que terminemos de dar las 7 vueltas con los Arbat Aminim, dejamos los Arbat Aminim y seguimos haciendo unas tefilot hasta que tomamos en nuestras manos 5 ramas de Arabot. ¿Sí? Y esas 5 ramas de Arabot, luego al final se dicen tefilot y luego se golpean de acuerdo a la Kabbalah en el piso 5 veces o en una silla, algunos dicen en las 2. Esta costumbre también tiene que ver del tema de las Arabot. Además de lo que dijimos antes, que Kamumán es más a nivel filosófico, ¿sí? De estos 4 productos, el que más necesita agua es la araba. ¿Mejor? ¿Cuál de los 4 minim se marchita más rápido? La araba. ¿Mejor? Después del segundo o tercer día, ya se ve que las arabot están agua. ¿Mejor? Sí. Hay algunos afilu que después de 3 horas, ¿no? son meadrín y cambian las arabot todos los días para tenerlas fresquitas. Entonces, como estamos en la época de que comienza el invierno, que va a comenzar el invierno, y por eso al otro día de Hoshana Rabbah en Musaf vamos a decir Mashiva Ruach Umrida Gashem. En Sukkot todavía no pedimos lluvia porque no nos queremos mojar dentro de la lluvia. Pero teóricamente en la Mishnah hay una opinión de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer dice que hay que empezar a alabar a Hashem y decir Mashiva Ruach ya desde el primer día de Sukkot. La halajá no es así. Es como Rabbi Yoshua, que lo hacemos desde el 8º día, o sea, desde Shmini Atzeret en Musaf. Entonces, aquí vemos también de que el tema de la Arabá, como es la que más necesita agua, entonces por eso también es la que más se maneja en las mitzvot. Entonces, básicamente, de acuerdo a esto, tenemos 3 mitzvot de Arabá. La mitzvah de la Arbat Aminim, la mitzvah de la Arabá a la Jale Moshe Sinai en el Beit HaMikdash, y la costumbre de los Nevi'im de las Oshanot o de las Arabot que vamos a tomar mañana, después de que dejamos los Arbat Aminim. Entonces, mitzvah de Oraita, escrita en la Torah, Alajá le Moshe Sinai, que se transmitió oralmente, y la mitzvah de Nevi'im, de tomar ese manojo de 5 Arabot. Yafemot, ¿qué tiene la Torah y qué tienen los Jajamim con esta Arabá? ¿Por qué le dan tanto lugar? Uno de los grandes Rabbeim, Hasidim, el Rabiuda Ariel Leib Migur, que escribió en su libro Sfat Emet, famoso a la Torah, sobre la Torah, él dice lo siguiente: Mitzvah Arabá be Hoshana Rabbah, la mitzvah de la Arabá que tenemos en Hoshana Rabbah, mañana en la mañana, que eligieron Jajamim, Ba'arabá yoter mi bekol aminim. ¿Por qué Dafka eligieron Jajamim la Arabá de manera especial? ¿Por qué no eligieron al Etrog aparte? ¿Por qué no eligieron al Lulav aparte? ¿Por qué no eligieron a los Adasim? A pesar de que en la lógica son los menos pensados porque no tienen ni gusto ni aroma. Dafka esos agarras. Ki behemet. Porque en verdad justamente en la Arabá encontramos algo que nos da la pauta de que Am Israel es el pueblo que está apegado a Hashem más que cualquier otro pueblo. Lama. ¿De dónde viene el aprecio que tiene Hashem por estas personas? Lama.
¿De dónde salió el hecho de que Hashem ama a este pueblo y lo quiere más que a otros pueblos? Solo por un motivo. No porque nosotros elegimos que Hashem nos quiera, sino que Hashem eligió querernos. Rak shebenei Israel nikreu anim lamakom. ¿Y por qué Akadosh Baruj Hu ama a este pueblo? Porque nosotros somos denominados hijos de Akadosh Baruj Hu. Cuando Moshe Rabenu se dirige a Paró para solicitarle amablemente que deje en libertad a Benei Israel, ¿sí? Él dice, yo vengo en el nombre de Dios, y él pidió que por favor dejes salir ¿a quién? Bení Bejorí Israel, a mi hijo primogénito Israel. O sea, no le dijo deja en libertad a este pueblo, no, dijo deja en libertad a mi hijo. Pero primero dijo hijo, vení. Asnajón, uno puede tener muchos hijos, y aquí el hijo es el hijo especial, que es el hijo primogénito, y que también tiene nombre, que es Israel. Muy bien. Está el señor Simón es el que lo hubiera puesto. Entonces, bueno, va a haber un poco de ruido aquí entonces, ¿de dónde viene ese amor tan especial, esa elección tan especial que tiene Akadosh Hu por Benei Israel? Porque Hashem nos considera a nosotros sus hijos. Hijos. Veyesh bekol ish Israel dvekut b'Hashem Elokim. Y por eso en cada Yehudí, en cada persona de Israel, hay apego a Akadosh Baruj Hu por el hecho de que somos hijos. La persona no elige cuando nace ser hijo de su padre. Él no elige. Así salió, que él es hijo de su padre. Así también Akadosh Baruj Hu no nos preguntó si queremos ser sus hijos. Él decidió que nosotros somos sus hijos. Y por eso el apego a Akadosh Baruj Hu es en el nivel de un hijo con su padre. Como está escrito, de Atema de Bekim Hashem Elokeichem. Y ustedes son los apegados a Hashem Elokeichem, Chaim, Kulchem Hayom, todos hoy. Muy bien. Ahora, ¿cómo una persona expresa el amor a alguien? ¿Qué es lo que hace cuando una persona... Cuando tú quieres demostrar afecto a una persona, ¿qué haces? ¿Ah? Le das un beso. Dice Shir Hashirim, Ishakeni mineshikot piu, kitovim dodeja miay. Pide, sí, Shir Hashirim es famoso. ¿Famoso de qué? Que es la relación que hay entre Israel y Akadosh Baruj Hu. Y ahí viene la solicitud. Sí. Ishakeni mineshikot piu. Dame tus besos de tu boca. Así solicita. Ya dice el Sfat Emet, Pirush, neshika kemo hashaka b'mayim shal yedei shemitdabek leshorsho nesat haor. Cuando una persona hoy va a la mikve, ¿en dónde entra? ¿Entra en la mikve original? Respuesta, no. Hay un pozo de agua de lluvia, a donde está
la mikve verdadera. Pero esa agua es agua que se mantiene durante mucho tiempo y que en un cierto tiempo empieza un poco a descomponerse, ya no está tan limpia. Y por eso, ¿qué se hace? Se hace una piscina, que es donde nosotros hacemos la tevilá. Pero esa agua es agua de canilla, es agua que no es de lluvia. Entonces, ¿cómo hago para volver a esa agua de lluvia? La beso con el agua de lluvia. La beso. Se dan besos, se besan. Hay un orificio en la pared, ¿sí? De este lado está el agua de la piscina, de este lado está el agua de lluvia. Las aguas se besan por medio del orificio. Así se llama el concepto en la halajá. El beso de las aguas. Hashaka. Neshika. Y de esa manera, las aguas de la piscina se vuelven agua de mikve. Entonces, cuando nosotros decimos que un Yehudí está apegado a Hashem, y eso se manifiesta por medio del beso, significa de que las aguas que no son aguas de lluvia, vuelven a su fuente y se vuelven como si fueran aguas de lluvia. Las aguas que vienen de la canilla se vuelven como aguas de lluvia. La Neshama del Yehudí, cuando se apega a Kadosh Baruj Hu, es como si estaría regresando a su origen, a Hashem. Así como el agua de la piscina se vuelve agua de tevilá, así también la Neshama, cuando se apega a Hashem, básicamente manifiesta su parte divina. Y eso es lo que dice el pasuk, Ve'atem advekim b'Hashem Elokeichem. Y ustedes están apegados a Hashem HaKavanah, que constantemente la Neshama del Yehudí está apegada a Akadosh Baruj Hu, como el beso que hay entre esas dos aguas. Kena Torah shenikret Maim nitan libnei Israel. Y así, la Torah que es denominada agua, fue entregada a Bnei Israel. Entonces, todo el año se vierte en el Mizbeach vino. ¿Qué es el vino? El vino viene de una fruta, de la uva. O sea, el vino no viene solito, hay que producirlo. Esa producción del vino simboliza las mitzvot y la Torah del Yehudí. El Yehudí produce mitzvot, hace mitzvot. Pero el agua, ¿nosotros la hacemos? No, el agua es natural. El agua no hay que producirla. Está producida milemala, desde arriba. Entonces, durante todo el año, la mitzvah sobre el mizbeach es vertir el producto que nosotros hacemos. Vino. Eso era lo que se vertía sobre el mizbeach todo el año. Vino, no agua. O sea, lo que tú produces, la Torah que tú produces, las mitzvot que tú produces, eso está simbolizado en el vino, que es un producto hecho por el hombre. Pero en Sukkot, acá Kadosh Baruj Hu dice, no, en Sukkot yesh mashu acher, hay otra cosa. En Sukkot hay que vertir agua. También se vierte vino, pero hay que vertir agua. Lama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Sukkot, Shegam bli amasim, afilu sin las buenas acciones del Yehudí, sin las mitzvot, rak mitzad etzem abriya yesh gam ken dvekut atzum lebnei Israel yoter mikol haumot.
todo el año para demostrar que yo soy más que las demás naciones, lo tengo que demostrar por medio de mi producción. Torah y mitzvot. En los 7 días de Sukkot, la naturaleza del Yehudí se manifiesta, a pesar de que hacemos mitzvot en Sukkot. Pero aquí estamos preguntando por qué hay algo especial con la Arabá, Dafka. Porque justamente con la Arabá, que es la que más agua necesita. Porque en Sukkot se manifiesta la naturaleza intrínseca de la Neshama de Am Israel, que aunque no tenga ni Torah ni mitzvot, está apegada a Akadosh Baruch. La esencia misma de la Neshama. Y eso es lo que dice aquí. Shegam bli hamaasim, aunque no tengamos acciones, rak mitzad etzem habriah, la esencia misma que dijimos antes. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Hashem. ¿Tú elegiste nacer hijo de Hashem? No. Eso es la elección de él. Abujer be'amo Israel be'ava, el que elija a Am Israel con amor. Entonces, yesh gam ken dvekut atzum, hay un apego grandísimo de la Neshama de Am Israel con Akadosh Baruch Hu, yoter mikol haumot. O sea, un Yehudí alejado, que no tiene Torah, que no tiene mitzvot, aparentemente, ¿cómo se ve? Se ve como un no Yehudí. Así se ve. Najón. Así lo ves tú, pero no Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ¿sí?, tiene una lupa, ¿sí?, que penetra la cáscara del Yehudí. Y que él dice, Zeh ben sheli, este es mi hijo. Najón, no se porta como mi hijo, pero es mi hijo. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera él y quiera o no quiera yo. Porque yo lo elegí. ¿Eso qué es? La relación hijo-padre es una relación natural. Es natural. Como el agua. El agua manifiesta, ¿sí?, la naturaleza. La naturaleza pura. ¿Y cuál de las 4 especies es la que más agua necesita y que sin agua no puede vivir? La Arabá. La Arabá. Y justamente la que no tiene ni gusto, ni aroma, ni Torah, ni mitzvot. Entonces, ¿qué tiene? Solamente una cosa, que es Arabá. Eso es lo único que tiene. Lo único que tiene es que es hijo de el padre. Comportamiento, no. Acciones, no. Conocimiento, no. Lo único que tiene es la genética, que es hijo de su padre. Eso es lo que representa la Arabá. Y eso es lo que se aclara en Hag HaSukkot. En Hag HaSukkot, Akadosh Baruj Hu nos aclara: ustedes son hijos míos, quieran o no quieran. Y quiera yo o no quiera yo. Y a pesar de que a veces me tendría que tapar los ojos para no ver lo que hacen mis hijos, pero son mis hijos. ¿Sí? Cuando el bebé se hace en el pañal, el papá decir, no, a este no lo quiero con el pañal así, con todo lo que hizo en el pañal, no, que lo trate otro. Entonces acá Hu dice, malasot, a veces hay que limpiar los pañales de los bebés y a veces se hacen muy seguido. Apenas lo cambió y así. Najón. La mitzvah de Sukkah, dicen Jajamim, ¿sí?, es la mitzvah que se entra con todo el cuerpo. Y a veces uno entra en la Sukkah con todo el barro, con toda la suciedad que trae de la calle. Y así entra.
Y así Akadosh Baruj Hu lo recibe. Entonces, por eso en Hag HaSukkot el tema del agua es tan esencial. Y por eso tenemos mitzvah de Nisuch HaMaim y no de Nisuch HaYain solamente. Porque en Sukkot hay que manifestar que no solamente las cosas dependen de mi producción, sino que dependen de quién soy yo, en esencia. Y sin importar qué es lo que yo hago. ¿Lo haga bien o no lo haga bien? Como el agua, como la naturaleza. Y en ese punto también estamos Am Israel por encima de las demás naciones. También en ese punto. Y eso es lo que se aclara en la fiesta de Sukkot. ובני ישראל שמחים יותר בנקודה הזו שנתבע בהם מצד הבריאה ממה שזוכים על ידי מסיים. Y ahora entendemos otra cosa más. ¿Por qué en Hag HaSukkot tenemos la mitzvah de Besamachta Bechagecha de manera más especial que en cualquier otra fiesta? También hay que estar feliz en Pesach y en Shavuot, ¿sí? Pero en Pesach, en Shavuot, ¿qué? ¿Bailamos como se baila y estamos tan felices como estamos en Sukkot? No. En Sukkot hay algo especial, añadido, como está escrito en el Pasuk, Besamachta bechagecha ve'aita ach sameach, o sea, y te alegrarás en la fiesta y estarás más alegre todavía. De ahí aprendió el Gaón de Vilna de que en Sukkot no hay un minuto en el cual no hay que estar alegre. Si una persona en un segundo de Sukkot no está alegre, está transgrediendo la mitzvah de Besamachta bechagecha. Lama dafka en Sukkot. Te dice el Sfat Emet, por eso. Porque en Sukkot Am Israel está alegre primeramente y antes que todo, no porque hagamos mitzvot o porque cumplamos Torah, sino porque primeramente somos Bnei Israel, hijos de Akadosh Baruj Hu. De ahí todo comienza. De ahí todo comienza. Aznajón, de que hay que manifestar el hecho de que somos hijos de Bnei Israel por medio del cumplimiento de la Torah. Pero eso afilo lo decimos en Birkat HaTorah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Que nos eligió entre las naciones y nos dio la Torah. Primero nos eligió. En base a esa elección, nos dio la Torah. Nosotros decimos en la tefilá, decimos, Asher bachar banu, en la tefilá, en Musaf, Asher bachar banu, Ahavta otanu, veratzita banu. Nos elegiste, nos amaste y nos quisiste. El Gaón de Vilna dice que nos elegiste en Pesach y nos amaste en Shavuot, cuando nos dice la Torah, y nos quisiste en Sukkot. Más de nos quisiste a pesar de todo. Con Torah, sin Torah, nos quieres, Bechol Mikre. ¿Ma? ¿Qué? ¿Mejor? ¿Qué tiene más fuerza? Y aquí entramos en un punto muy interesante. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? ¿Lo que nosotros hacemos o lo que somos? ¿Qué es más fuerte? ¿Ah? Lo que somos. ¿Ah? Lo que hacemos, lo que actuamos manifiesta lo que somos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Tú ahora agarra a tu perrito, a tu mascota, y ponle tefilín, que haga la mitzvah de tefilín. ¿Mejor? Se puso tefilín. Hay un pequeño problema, que es un perro. Asma, ¿qué? ¿Los tefilín no valen? ¿Cómo? Los tefilín valen. Najón. Los tefilín manifiestan la neshama de Am Israel. Y por eso ellos se ponen tefilín y no otro. También
Los goim. ¿Por qué no se ponen tefilín los goim? ¿Por qué? Porque en el goy esa mitzvah no manifiesta lo que hay en el fondo de su neshama, verdaderamente. Y todas las mitzvot, Shabbat, tefilín, bichlal, en forma general. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la conclusión? De por qué nosotros tomamos la Arabá en Hag HaSukkot. Pues primeramente tomamos la Arabá y la ponemos junto con todos los demás Yehudim para que quede claro. Tú eres Yehudí, Zeu. Estás dentro del paquete. ¿Sí? Estás dentro. Más mitzvot, menos mitzvot, más Torah, menos Torah, estás dentro. Y después viene la Torah y dice, yo quiero demostrarte qué es lo más fuerte dentro de este pueblo. ¿Qué es lo que tiene más fuerza? ¿La esencia o la práctica de la esencia? La manifestación de la esencia. El Rav Kook tiene una Igeret, una carta que en su época, en su momento, él se escribía con Rabanim, con Jajamim, con personas de diferentes tipos, tanto para preguntas alágicas como preguntas ideológicas, filosóficas. Y en su época había un Rav que era contrincante del Rav Kook, el Rav Yaakov David Ridbaz, que vivía en Eretz Israel. ¿Ah? Sí, que estaba en contra de él en ciertas cosas ideológicas. Y él tenía un problema con el Rav Kook. ¿Qué problema tenía con el Rav Kook? Que el Rav Kook acercaba a gente que son como Arabot, que no tienen ni Torah ni mitzvot. Y que a veces no solamente que no tienen ni Torah ni mitzvot, sino que están en contra de Torah y mitzvot. En la Igeret en la carta número Taf Kuf Nun Hei, que numéricamente es 555, Taf es 400, Kuf es 100, 500, Nun 50, Hei 5, ¿sí? Hamse, 555. Y que hacen de la palabra takaná, que viene de la palabra tikun. Entonces, en esta carta, el Rav dice así: y lo que escribió usted, mi distinguido rabino, y que usted cuestiona sobre mí, el hecho de que yo acerco a todos los Yehudim, yo los quiero acercar a la Torah. También a los Posh'ei Israel, a los pecadores de Israel, para hacerlos volver en Teshuvah. Y le escribí de una manera señalizada que para poder hacer algo así uno tiene que estar conectado con la parte secreta de la Torah, Pnimiut Torah, la Kabbalah. El que está solamente en el mundo de la superficie alágica, el Rav Kook dice, le va a ser muy difícil poder conectarse con estas neshamot para acercarlas a la Torah. Hay que ser una persona que también tiene conocimientos de Kabbalah.
¿Por qué? Porque Torah Kabbalah es la Torah del Gesed, de la luz, de la bondad. Y el Zohar habla de que la persona tiene que actuar para hacer tikkun en los nefulim, en los caídos, y acercar a los alejados. Esa es parte de la función de un Yehudi. Ayudarle a la Sarabot a acercarse al Mizbeach, al altar, a conectarse con Hashem. Pero hay un problema. Todos los días nosotros decimos una braja en la Shmona Esrei, que es la braja número 19. ¿Qué braja es? Birkat Aminim, ¿najón? La braja en contra de los herejes, de los pecadores, que no tengan, sí, esperanza, Belamalshnim, Altei Tikva, Bechol Arisha Kerega Tobet, y que toda la maldad se acabe. Baruch Ata Hashem, Shober Oivim, que rompe a los enemigos y a los zedim, y fe. Entonces, hay un problema. Aquí nos están diciendo de que aparentemente hay que mantener distancia y hay que pedir la destrucción de los malvados. Entonces, ¿cómo esto se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se maneja a la vez? Por un lado, que yo me quiero acercar para que los malvados se acerquen a la Torah Bejule, y por otro lado, yo hago tefilá para que esos malvados y esos corruptos y esos herejes sean destruidos. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, le dice Rav Kook a este Rav, por favor, ponga atención a lo que le voy a decir ahora. Y le voy a explicar, no en idioma cabalístico, sino en un idioma simple, ¿sí? Para que entienda el tema, el asunto. Y le dice así: usted tiene que saber, a Rav Gaon, que hay dos cosas principales que en mancuerna, en pareja, construyen la Kedushá de Israel y su conexión divina, ¿sí?, entre ellos. Hay dos componentes esenciales en Am Israel que nos hacen, ¿sí?, Yehudim, y que manifiestan esa Kedushá y esa conexión con Akadosh Baruj Hu. Una es la denominada Segulá Elokit. ¿Qué es la Segulá? La Segulá es Teva Akdusha Shebenishmat Israel Mirushat Avot. O sea, la Segulá, lo que nosotros denominamos Am Segulá. Am Israel se denomina Am Segulá. Más de Am Segulá. Am Segulá significa de que este pueblo tiene una naturaleza santificada en su Neshama, que la recibió por herencia de sus padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. Ese es el primer componente, la naturaleza divina de Am Israel. Eso se llama Segula, Am Segula. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver con lo que hace el Yehudi. Si hace mitzvot, no hace mitzvot, estudia Torah, no hace Torah, no estudia Torah. No, eso es algo que está en el Teva, en la naturaleza de la Kedushá, de la Neshama de Israel, y que básicamente eso viene desde nuestros padres, desde nuestros patriarcas. Esta segula es una fuerza santificada interna que está colocada en la naturaleza del alma por la voluntad de Hashem.
así como cualquier otra cosa en la naturaleza de la existencia. El mineral tiene características minerales. ¿Por qué? Porque así Hashem lo creó. El vegetal tiene características vegetales. ¿Por qué? Porque así Hashem lo creó. El animal tiene características animales porque así Hashem lo creó. El humano tiene características humanas. ¿Por qué? Porque así Hashem lo creó. Y la Neshama de Israel tiene Kedushá, tiene santidad divina, natural. ¿Por qué? Porque así Hashem lo creó. O sea, eso es algo que viene de la creación misma. Que no lo elegimos. Pero yo sé que me van a preguntar, ¿y qué pasa con los Gerim? Najón, los Gerim es un tema. ¿Cómo los Gerim entran en el Olam, en el mundo de la Kedushá y de la naturaleza intrínseca de las Neshamot de Am Israel? Entonces, hay respuestas para eso. ¿Sí? El Maharal y otros más que... ¿ma? Que Tinok Shenolat, como si hubiera nacido, recibe esa Neshama, esa naturaleza divina. Ese es el primer componente. Entonces el primer componente es un componente que lo denominamos componente natural. Natural. Que no depende y no tiene nada que ver con lo que yo haga o no haga. Ese es el primer componente. Es como una persona que nació Adam, hombre. Entonces, no importa si se comporta como hombre o como animal. Es hombre. Es ser humano. Se puede comportar como un animal, como una bestia. Pero, en su esencia, es ser humano. En ese mismo nivel está Am Israel en su Neshama Elokit. O como lo denominó el Rabbi Yehuda Levi en el Kuzari, cuando él habla ahí del tema de la nevuá, de la profecía, que es algo paralelo al tema de la Kedushá Elokit. Muy bien. ¿Cuál es el segundo componente? La elección. El segundo componente es, ¿qué haces ahora con esa naturaleza divina que tienes? ¿Qué haces con ella? Eso ya depende de mi elección. Eso se llama Bejirá. ¿Qué? Ese segundo componente ya sí depende del estudio de la Torah y del cumplimiento de mitzvot. Yo elijo estudiar o no estudiar. Yo elijo cumplir mitzvot o no cumplir mitzvot. Muy bien. En las 4 especies, Etrog, Lulav y Adasim, son el segundo componente. ¿Cuánta Torah hay? ¿Cuántas mitzvot hay? Uno tiene Torah y mitzvot, el otro tiene solo Torah, el otro tiene solo mitzvot. Ahí está el segundo componente que se manifiesta en base al primero, Kamur. ¿Y qué me da la Aravá? La Aravá es el primer componente. La Aravá es el componente de la naturaleza intrínseca divina de la Neshama de Am Israel, sin mitzvot y sin Torah. Esa es la Aravá. Esa es la Aravá que está con las 4 especies. Y esa es la super Aravá que se pone alrededor del Mizbeach. ¿Y por qué Dafka se pone la Aravá ahí? Porque no queda claro que esa Aravá tiene que estar ahí puesta, porque no tiene ni Torah ni mitzvot. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y nos dice, no se equivoquen. También esa Aravá tiene lugar en el Mizbeach. Y aunque sea una Aravá gigantesca, aunque sea una Aravá, sí, no de las pequeñas, no de los malvados pequeñitos, sino de los que son bien altos, sí, sí, y también esos están conectados en su interior y en su esencia con el Mizbeach. Y por eso hay que agarrarlos dafka a ellos.
Porque ese es el punto de Sukkot. Porque en Sukkot nosotros queremos manifestar, y Akadosh Baruj Hu nos quiere manifestar de que nos elige primeramente porque somos Am Israel. Primeramente. Por la naturaleza divina de este pueblo. Y ahora viene la gran pregunta. De los dos componentes, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más poderoso? ¿El primero o el segundo? ¿Ah? La naturaleza, la esencia. Lama. ¿Por qué? Porque si no eres, ¿qué puede manifestar? Si no eres. Mejor. El potencial que va a haber. Sí. El Maral de Prague dice de que por qué el Adam fue denominado Adam al Shema Adama. Por la tierra. Ceder. ¿Y qué tiene que ver? Pero la tierra es algo bajo. Entonces, ¿por qué al hombre lo llaman con el nombre de la tierra? ¿Por qué? Porque dice, hay un vínculo, hay una relación entre estos dos. El potencial. La tierra tiene potencial. Tú pones una semilla y crece. ¿Sí? Agarra, haz un agujero aquí. Pone una semilla. ¿Sí? Y empieza a regar a ver cómo va a crecer ahí la semilla. ¿Por qué no crece? ¿Por qué? Porque no hay potencial. Entonces el hombre también tiene potencial. Entonces, todo lo que hagamos, al fin y al cabo, va a depender de ese potencial. Y por eso dice el Rab, la segulá es una fuerza interna, ¿sí? Ajelek de la segulá, la parte de la segulá, uarbe, es mucho más. Bein aroch klal, sin comparación, yoter gadol, más grande, vekadosh, y más santificado, meajele katalui babejera, de lo que depende de la elección. ¿Por qué? Porque la elección de si cumplir Torah o mitzvot, ¿de quién depende? De mí. Pero si soy Yehudí o no, ¿de quién depende? De que Él lo eligió. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Lo que Hashem elige o lo que yo elijo? Él me eligió. Bueno, yo también elijo. Mi fe. אשר בחרבנו מכל העמים. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. Tú eres Hashem Elohim que elegiste a Abraham. ¿Sí? Cuando Hashem le dice a Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha le'aretz aser areka, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Esto lo dice el Maral de Praga en su libro Netzach Israel. Cuando la Torah habla de Noach, Parshat Noach, Besat Hashem, la vamos a leer en 2 semanas. Y en 3 semanas vamos a leer Parshat Lech Lecha. Cuando la Torah empieza a hablar de Parshat Noach, dice, Ele toldot Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim, Bedorotav Vaya Bet Elokim Itlaech Noach. La Torah te trae la cédula de identidad de Noach. Noach, ¿sí? Se llamaba Noach y su apellido era que era Tzadik, que era justo, íntegro y que iba con Elohim. Y luego empieza toda la historia de que la tierra se corrompió, Bejule, y lo eligió a él para construir la Teva. O sea, la Torah te dice por qué Hashem lo eligió a Noach para que él se pueda salvar y no toda la humanidad. Top. Llega la Parsha después, con Abraham vino, 10 generaciones después. Vayomer Hashem el Abraham. Y le dijo Hashem a Abraham, Lech lecha me'artzecha umimolodeteja vejule, vete de tu tierra, de tu familia, a la tierra que te mostraré, ve'eschale goy gadol, y haré de ti una gran nación. Vagad lecha, yo voy a engrandecer, y tu nombre, vejule. Pregunta el Maral de Praga una pregunta muy simple. Lo levanti. Cuando la Torah me habla de Noach, me dice quién es Noach. Me dice quién es Noach, y por eso entiendo
cuál fue el mérito de Noah para salvarse de la generación, del diluvio. Pero cuando llega la parashá de Abraham Avinu, ni idea quién es Abraham Avinu, quién es ese Abraham, que todavía ni se llama Abraham, se llama Abraham. ¿Sí? Sí, el Rav Tzviuda Kook decía, es como una atkafá, como un ataque que vino del cielo a Abraham Avinu. Abraham, te vas de acá, te vas allá, te vas... Rega, leat, ma carapo, ma... Sí, 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 ma pitam, נכון. עכשיו, la Torah no dice quién es Abraham. La Torah Stam dice, y Hashem le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Pregunta el Maharal, Rega, ¿cuál es el mérito de Abraham Avinu? ¿Por qué Hashem eligió a Abraham Avinu? ¿Por qué le eligió a Noah? Entendí, pero ¿por qué le eligió a Abraham? Pues Abraham no tenía las cualidades de Noah. Yo creo que afirmó mejores, ¿no? Ya fue. Entonces, ¿por qué la Torah no las dice? Contesta el Maharal, porque a Kadosh Baruj Hu no le interesa la personalidad particular de Abraham Avinu. ¿Qué es lo que le interesa a Hashem de Abraham Avinu? Seguro. Lo que le importa a Kadosh Baruj Hu de Abraham es lo que viene después de que le dijo que se vaya. Ve'escha legoy gadol. Voy a hacer de ti una gran nación. Zotomeret, tú, Abraham Avinu, como individuo, no me interesas. A mí lo que me interesa de ti es de que en tu DNA está la composición de Am Israel. De aquí parte Am Israel. Esa segulá. El primer componente. Y por eso, si la Torah hubiera dicho que Abraham Avinu es tzadik, es jajam, hubiera pensado que todo el tema de Abraham Avinu es su vejirá, lo que él elige hacer o no hacer. Entonces dice el Maharal, no, Akadosh Baruj Hu no elige a Abraham Avinu por lo que hace o por lo que no hace, sino que lo elige a pesar de lo que hace. A pesar de lo que hace. Primeramente por la segulá. Kamuván de que Abraham Avinu demuestra esa segulá con todo su gesed, con todas sus mitzvot, con toda su Torah, no hay ninguna duda. Pero la pregunta es, ¿cuál es el punto de la elección? El punto de la elección no es como en Noah. A Noah lo eligieron por sus actos, y nada más. Por sus actos. No por su esencia, ¿sí?, de persona. Por sus actos. Pero Abraham Avinu lo eligen por su esencia. Y que luego eso se manifiesta en las acciones, y que luego al final eso termina formando a Am Israel. Entonces, por eso, dice el Rav, que la segulá es mucho más grande y más kadosh que la parte de la vejirá. Pero hay un punto. Kilo, separar la segulá de la vejirá es como separar el cuerpo del arma, es como separar, sí, la uña del cuerpo. ¿Cómo se manifiesta la segulá? Hay una sola forma de que esa segulá se lleve a cabo. ¿De qué forma? Con la elección, con la Torah. Cuando un yudí cumple una mitzvah o estudia Torah, ¿qué está haciendo? Está manifestando y revelando su segulá elokit, su naturaleza esencial. Bediuk. ¿Sí? Así como el gato cuando corre al ratón, ¿no?, demuestra su esencia gatúbela, ¿sí? O gatúbelo, no sé, gatúbelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestra el Yehudí esa segulá elokit divina, esa neshama elokit, cuando hace una mitzvah? Eso es lo que dice también el Maharal de Praga. Cuando un Yehudí hace una mitzvah, no es que está haciendo un acto de bien, sino que está demostrando su verdadera esencia. O sea, cada mitzvah que un Yehudí hace, ahí se ve que es Yehudí. Eso es lo que manifiesta el hecho de que tiene Neshama Elokit.
Es muy diferente decir, bueno, yo hago cosas lindas, yo hago cosas buenas. Pero ¿qué tiene que ver eso con tu esencia? No sé. Ulay sí tiene que ver, Ulay no tiene que ver. ¿Sí? Pero en el momento que el Yehudí revela esa esencia, eso significa de que, fíjate, cuando él hace Gesed, cuando él se pone tefilín, cuando cuida Shabbat, cuando hace tefilá, cuando come matzah en pez, todas las mitzvot, él está ahí revelando. O sea, la forma de cómo revelar uno es por medio de dos. Esa es la idea. Entonces tenemos dos componentes, Segulá y Bejirá, esencia y manifestación. ¿Cómo se revela esa esencia? Por medio de la manifestación, por medio de las mitzvot. Ya fue. ¿Qué? No entendía a questão da brachá de Latini. ¿Para quién es? Entonces, dice el Rav, hay generaciones donde se manifiesta con más fuerza la parte de la Bejirá del Yehudí, las mitzvot que cumple, la Torah que estudia. Pero hay generaciones donde la segulá se manifiesta con más fuerza, y él dice que esa es la época de cuando estamos por recibir al Mashiach. O sea, mire, eso lo podemos ver hoy en día. Jóvenes que salen a luchar por esta tierra, por este estado, por este pueblo, y que no tienen nada que ver con mitzvot. ¿Por qué salen a luchar por Am Israel? Lama. ¿De dónde les viene eso? Si no cuidan Shabbat, y no tienen kippah, y no se ponen tefilín, y no se ponen talit, y no, nada. Entonces, ¿por qué salen a luchar por gente que aparentemente no tiene nada que ver con ellos? Por su pueblo. ¿Ah? Ya fe. Entonces dice el Rab, a veces la fuerza de la Bejirá es más fuerte y la Segulá está como oculta y no se reconoce. Y a veces la fuerza de la Segulá se refuerza y la Bejirá está oculta. Y en la época del Mashiach, ahora, ¿qué es lo que se revela con más fuerza? La parte de la Segulá. Mitgaber koach Segulá. O sea, el hecho de que Hashem elige este pueblo, no tanto por sus acciones, sino más por su esencia divina. Klomar, lo mitzat ha-bechira shiva mitzat ha-maasim, ela leman shemo, como decimos en la tefilá. Umedi goel ibne, ¿qué decimos todos los días en la primera braja? Umedi goel ibne beneyem, leman shemo be'ahava. ¿Qué significan esas palabras que decimos todos los días? Y que va a traer al Redentor, al Mashiach, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, por su nombre, por amor. Más de por amor, tendría que haber dicho, ¿sí? Me digo, ibne beneyem, que sheikaimu Torah u mitzvot. Cuando cumplan Torah y mitzvot. Pero no dice eso. Dice, me digo, ibne beneyem, leman shemo, por su nombre Beabá. ¿Por qué? Porque ese es su nombre y ese es su amor por haber elegido a sus hijos. Como cuando llega Moshe también, ¿no? Cuando Moshe llega, cuando Hashem fala que Torah falou que é meu hijo, mi primogénito, Hashem, Israel es como Aravot. Mejor, no tenía. Mejor, cuando pasan por el Yam Suf, dicen Jajamim, sí, las aguas se quejaron con Akadosh Baruj Hu. Estos son idólatras y estos son idólatras. Hazma Evdel, porque a estos los vamos a hundir y a estos no. Respuesta, Pashut Meot, porque la idolatría en los egipcios es parte del DNA. Es el gatúbelo, Pero en Am Israel es en la cáscara. En la cáscara hay Avodah, pero en el interior está la segura. Entonces, cuando quites la cáscara, se va a descubrir la verdadera identidad de este pueblo. Y eso fue lo que sucedió cuando recibimos luego la Torah.
Ahora, preguntó Yosef, ¿y qué pasa con la braja de los minim? Gran pregunta. Pero nosotros decimos una braja todos los días de que queremos la destrucción de los minim, de los herejes. Entonces dice el Rav Kook, miren, a veces la oscuridad es tan profunda de que hay algunos Yehudim que pueden llegar a dañar a Filu la segula. ¿Sí? Hazbe Jalil, una persona que nace con problemas, ¿cómo se llama? Mentales. ¿Najón? Sí. Mongólico, no sé cómo se llama. O sea, una persona que tiene un defecto. Ya. Dice el Rav. ¿De qué habló esta braja? Esta braja habla de personas dentro de Am Israel que llegaron a un nivel de maldad tan bajo que él lo explica. ¿Qué tipo de maldad? Que afilu esa segula, esa divinidad natural interna es dañada. O sea, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona puede cambiar su DNA? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo se puede dañar algo así? ¿Eh? ¿Cómo entendemos? Entonces dice el Rav, fíjense. Esto es imposible. Si tú encuentras un Yehudí que odia a Am Israel, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? Y Kafilu que está vestido como Hasid, pero se va a hablar con Khomeini, ¿sí? A Irán para que le tire bombas al Estado de Israel, ¿sí? O Yehudim que van a sacar mal nombre de su pueblo, como hubo algunos que sucedió en esta guerra, que hablan pestes de Am Israel y del gobierno de Israel y del Estado de Israel. Vedoresh Ra'a Lahem, y pide el mal de su pueblo, Befoal, Ubetzipiat Alev, o sea, Mamash quiere dañar a Am Israel. O sea, no estamos hablando de una persona que en lo personal no cumple Shabbat, no se pone tefilín, no come kasher, sino que es una persona que busca provocarle daño a su pueblo. Él quiere que su pueblo salga dañado, salga perdiendo. Eso se llama odiar a Am Israel. Y dice, esos son los minim. El Rav Tzudakuk dice de que esta brajá fue hecha para los primeros cristianos que empezaron a apartarse de Am Israel, y que lo más grave que hicieron no fue dejar de cumplir mitzvot, sino de decir que ya no existe Am Israel, y que Am Israel está perdido, y que Am Israel es un pueblo odiado por su Dios, y ahora todas las naciones pasaron a ser Am Israel. Los que van detrás de Imach Shemo. Entonces el punto esencial no es, o sea, el dejar de cumplir mitzvot es una consecuencia de desvincularse de Am Israel. Y eso un guerrero lo tienen que entender muy bien. A veces hay geirim que quieren cumplir mitzvot, Torah, bejule, pero bueno, Am Israel es menos importante. No, es al revés. Es al revés. Tú tienes que empezar con el vínculo con esta nación, con este pueblo que es el pueblo elegido por Akadosh Baruj Hu, y por eso Hashem le dio el cumplimiento de mitzvot, para que manifiesten esa neshama, esa divinidad. Entonces dice el Rav, si tú encuentras personas en ese nivel tan bajo que buscan el mal de Am Israel y que odian a Am Israel, eso significa que hay una falla
en la raíz, en la esencia. Porque un Yehudí que nace Yehudí, aunque no cumpla Torah y Mitzvot, siempre de alguna forma va a estar conectado con su pueblo, y cuando vea que su pueblo está sufriendo o está mal, va a querer salir a defender a su pueblo, porque lo tiene en su esencia. Eso es lo que dice el Rav. Él alarga en este punto, lo explica más a fondo, a Bajolofen. Ya tenemos que ir. ¿Dani no está? ¿No llegó? No, pero a mí no le tocaba a Rabdani. Ya fe. Entonces, por eso, ¿quién fue el que fijó la braja de Birkat Aminim? Un jajam que se llamaba Shmuel. Shmuel Akatan. Shmuel Akatan. Había Shmuel Agadol es Shmuel Anaví. Y Shmuel Akatan es este jajam que fijó la braja número 19. Y él acostumbraba a decir el pasuk de Shlomo Amelech: Binpol oivcha al tismach. Cuando caiga tu enemigo, no te alegres. O sea, justamente una neshama tan noble, ¿sí? Que afilo a su enemigo no le quiere provocar daño. O sea, no quiere que uno se alegre cuando cae el enemigo. Él fijó la braja de los minim para demostrar de que, najón, toda regla tiene su excepción. La regla es de que un Yehudí tiene una Neshama Elokit, tiene una Sgula Elokit, que está por encima de todo y que está antes de todo. Y por eso cuando nosotros decimos la braja de la Torah, decimos primeramente Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim y luego Benatan Lanu Torato. Y por eso primero viene Pesach y luego Shavuot. Porque Hashem no nos dio la Torah en Mitzrayim. ¿Por qué no? Porque primero hay que formar al pueblo. Primero hay que formar la esencia nacional de Am Israel. Y eso es lo que sucedió en Yetziat Mitzrayim. Ahí nacimos como nación. Luego de que se forma la nación, ahora tenemos la plataforma para entregar la Torah. Y eso es Shavuot. Y eso es Shavuot. Entonces, ¿para quién fue hecha esta braja? Esta braja fue hecha para aquellos que ni siquiera son arabot. Ni siquiera son arabot. ¿Sí? No sé, son una quinta especie que no existe. ¿Sí? Y que perdió totalmente su vínculo, no solamente con la Torah y las mitzvot, sino también con su pueblo, con Am Israel. Y por eso trabaja para provocarle daño a esta nación. ¿Qué? Y en nuestra generación, dice el Rav Kook, en nuestra generación, él vivió hace 100 años. Pero yo creo que esto es relevante también en nuestros días. Hay muchas neshamot que a pesar de que son muy bajas en el tema de la vejirá, y cuando tú los ves, parecen personas que tienen que ver con Yehudim, ¿sí? Y por eso Bemet no cumplen Torah y Mitzvot. ¿Ya llegó Rabdani? ¿Qué? Mikol Makom, pero a pesar de eso, la luz de la segulá alumbra en ellos. Y por eso tienen un gran amor por su pueblo, y son patriotas, y aman a su tierra, y aman a su pueblo, y aman a su estado. Y por eso ellos aman a Am Israel y a Eretz Israel. ¿Sí? Y tienen midot tovot, y por ejemplo, cuando hay que ayudar, hacen gesed, hacen mucha bondad con sus hermanos. ¿Sí? Y Neshamot Kaelu, dice el Rav Kook, a esas Neshamot yo las acerco.
A esas Neshamot hay que acercarlas a la Torah y a las mitzvot. Las otras Neshamot son más problemáticas. Hay personas que también manejarían a esas Neshamot, pero eso ya es más complejo, ¿sí? Porque esas Neshamot son muy dañinas, muy problemáticas. Pero en forma general, dice la Torah, dice el Rav Kook, de que tenemos que saber, como dijo el Sfat Emet, en Sukkot, luego de que terminó Rosh Hashanah y Yom Kippur, estamos en el nivel de que podemos entender quiénes somos Behemet y por qué tenemos que cumplir Torah y Mitzvot y por qué tenemos que hacer Teshuvah. Cuando hacemos Teshuvah, estamos regresando a la Sgulá Elokit, estamos regresando a esa esencia. Y por eso, y con esto termino, por eso dice el Rav Kook, el Rav Tziuda Kook, de que Sukkot es más grande que Yom Kippur y que Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah escuchamos el shofar, ponemos atención. En Yom Kippur nos abstenemos de hacer mitzvot, de comer, de tomar, ¿sí? La mitzvah es abstinencia. Llega Sukkot y cumplimos mitzvot a filo que estamos inconscientes, durmiendo. ¿Cómo es posible cumplir una mitzvah sin conciencia? Lo dejo de barcase, no es posible. Todo el tema de la mitzvah es querer hacer la mitzvah. Hacer la mitzvah con intención. Una de las cosas esenciales en una mitzvah es mitzvot tzrichot kavanah, que la mitzvah hay que hacerla con kavanah, con intención. De que ayer kidishanu betzivanu, que Hashem nos ordenó. Y de repente llega Sukkot y tú te acuestas en la sukkah con ronquido, sin ronquido, no me llané, ¿sí? Y no me llané, ¿najón? Y viene uno, ¿sí? Es como una le preguntaron al Rav Shlomo Zalman Auerbach, le preguntaron, si yo llego a la sukkah y está llena la sukkah, está llena, ¿sí? La única forma de dormir en la sukkah es acostándome encima de alguien. Entonces, ¿qué hago? Entonces dijo el Rav Pashut Meot, agarra a uno de los que se lo jalas, lo sacas fuera de la sukkah y tú te acuestas. ¿Por qué? Porque él está dormido, está inconsciente, entonces no hay problema. Si él no sabe si está cumpliendo la mitzvah, pero tú cuando entras y quieres acostarte, entonces tienes que acostarte en la sukkah. Entonces por eso, jálalo, quítalo de ahí, tú te metes adentro y te pones a dormir. No les recomiendo que hagan eso para que no entren en problemas. Amal, Bejofen, ¿por qué traje esto? ¿Por qué? Porque si una persona está en la sukkah y cumple una mitzvah inconsciente, es porque su neshama sí está consciente. Porque la segulá elokit, la esencia divina, está ahí. Y por eso, aunque estás inconsciente, estás cumpliendo la mitzvah. Ese es el nivel de la sukkah. Y por eso en Hag HaSukkot, las arabot son las que están a la cabeza para recordar siempre de dónde venimos, quiénes somos y para qué estamos aquí en el mundo. Chag Sameach. ¿Tres mitzvot que se cumplen con el guf? ¿Tres mitzvot que se cumplen con el guf? Entrar a la sukkah.